Bien, hermanos, sean bienvenidos todos y a nuestros hermanos que nos ven detrás de esa pantalla, detrás de este video. Queremos bendecirlos en esta mañana y decirles que el Señor les bendiga y que se unan con nosotros para bendecir a nuestra nación. Creo que todos sabemos cuánto México necesita de su palabra, necesita de su paz, necesita esperanza, necesita consuelo, necesita nuestros gobernadores una buena dirección. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Así que, hermano, hoy quiero invitarte a que abras la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo número 12. Y le vamos a dar lectura solamente del versículo 10, 11, 12 y 13. Génesis, capítulo número 12, versículos 10 al 13. Te invito a que lo sigas con tu vista y que pongamos atención a esta lectura. La palabra dice así: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Algunos de nosotros hemos leído ya este pasaje, conocemos la historia y hemos visto varios aspectos. Pero yo quiero preguntarte, hermano, ¿qué sabemos de Abraham? ¿Qué iba a acontecer a través de la vida de este hombre? ¿Por qué es tan importante la vida de Abraham? No solamente como pueblo de Dios, sino en general. Sí, Gustavito. Porque de él es de quien proviene, sanguíneamente, genéticamente, el pueblo tanto judío como árabe. Entonces, tal cual el Señor le prometió, le cumplió que de él saldrían naciones. Así es una persona a través de la cual recibe una promesa, bueno, varias, no solamente una. Dios le da varias promesas a este hombre que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Es por eso tan importante la vida de este hombre Abraham, porque a partir de él que iba a surgir una nación, ¿sí? ¿Alguien de nosotros conoce los orígenes de nuestro México? Más o menos sabemos cómo fue que surgió nuestro México, a través de qué regiones que habitaban aquí, cómo vinieron y habitaron, todo lo que aquí se practicaba. ¿Por qué es importante conocer el origen de una nación? ¿Por qué es importante saber de dónde venimos y cómo se ha construido? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe su árbol genealógico? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a investigar de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos y hasta dónde lleguen? ¿Por qué es importante nuestra raíz? ¿Por qué es importante de dónde surgimos? Porque ahí podemos ver muchas veces tanto habilidades. Podemos entender por qué somos así, por qué nuestro carácter es así, por qué somos de esa manera, y vemos, pues es que con razón mi abuelo era así, mi abuela era así, mi bisabuelo era tal. Tanto con virtudes como defectos, tanto herencias buenas como herencias malas, ¿sí? Nos siguen esas herencias, y es importante que cada uno de nosotros aprendamos de eso. ¿Para qué? Para que nosotros veamos el potencial que tenemos, pero también quitemos lo malo, quitemos lo que nos sirve, renunciemos a cosas que nos sirven. A través de la vida de este hombre Abraham, Dios le dio una promesa que viene desde el capítulo 12, versículo número 1, y vamos a revisar este pasaje. ¿Qué dice como encabezado este pasaje? Dios llama a Abraham y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le está diciendo a Abraham que se vaya. ¿De dónde? De su tierra, y de qué más, y de su parentela. No solamente le dice deja tu tierra,
deja tu casa, donde tú naciste, donde tú viviste, donde te criaste, porque para este tiempo Abraham ya era casado, ya tenía a su mujer, y era más o menos, dice aquí la palabra de Dios, de 75 años. O sea, no era, para nuestro tiempo, Abraham era aquí un joven, porque recuerden que para ese tiempo duraban mucho tiempo, muchos años. Entonces 75 años más o menos vamos a calcularle como unos 25 años, ¿sí? Para este tiempo. Entonces Abraham ya tenía ese llamado, y Dios le llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. No solamente de su tierra, sino también de quién, de su familia, ¿sí? De los que estaban ahí con él. Y entonces Abraham obedece y se va, y le sigue diciendo: y haré de ti ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Era fácil este llamado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tú lo harías, hermano? ¿O lo pensarías? O sea, ¿obedecerías? No, sí, de una vez nos va. ¿Es fácil cambiar de un lugar a otro? No es fácil, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando nosotros nos fuimos de aquí de la Oriental a Chalco, pues no fue fácil volver a empezar, adaptarnos. Pero a mis hijos tal vez no fue difícil porque ellos llegaron chiquitos, ¿sí? Allá hicieron el kinder, primaria, secundaria. Pero después de un tiempo ya nos tuvimos que regresar por situaciones, por necesidades, y otra vez estamos acá en la Oriental. Pero no es fácil cambiar de un lugar a otro, no es fácil hacer una mudanza, no es fácil. Tiene uno que pensarlo, tiene uno que planearlo. Pero aquí Dios le está dando un llamado a Abraham, pero Abraham obedece. Abraham obedece al llamado de Dios. No sé si esté ahí la imagen de unos mapas, y vamos a ver lo que Abraham hizo. ¿De dónde salió Abraham? No sé si alcanzan a ver la imagen. Aquí dice Ur de los Caldeos. Salió de Ur de los Caldeos, se fue para Harán, y de Harán vino a la tierra de Canaán, ¿sí? Ese es el recorrido que hizo Abraham. Aquí dice que de Ur de los Caldeos a Harán son 975 kilómetros, o sea, es una distancia considerable. De Harán a Canaán son 800 kilómetros. Entonces, imagínense cuánto tiempo se llevó, y recordemos pues que para ese tiempo no había metro, no había tren bala, no había avión, sino que todo era caminando, y a veces con algunos animales, pero tenían que ir caminando. Ese fue el recorrido que hizo Abraham. ¿Podemos poner la otra imagen? Es lo actual, ¿sí? Aquí está Ur, que corresponde a la tierra de Irak, ¿sí? De Harán se vino por Siria hasta llegar a lo que es Canaán, donde ahora es Jerusalén, ¿sí? Ese fue el recorrido que hizo Abraham, y él obedece a lo que Dios le ha dicho, obedece, y dice la palabra de Dios que se instala en la tierra donde estaba. Y vamos a seguir leyendo del 4 en adelante. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de ¿cuánto? 75 años cuando salió de la tierra de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, o sea su sobrino, y todos sus bienes que había ganado, las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra y a la tierra de Canaán llegaron, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. ¿Pueden seguir ustedes, hermanos, por favor? Sí. El cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente,
y Ahaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Vimos, Abraham obedece, camina toda esa distancia. No solamente él, vimos que con qué más iba Abraham. Dice que iba con la gente que había adquirido y con sus bienes, ¿sí? O sea, imagínense toda esa mudanza que él hizo. ¿Y qué pasó cuando llegó a esa tierra? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dice ahí que plantó su tienda, se instaló, levantó un altar e invocó el nombre de Dios. Abraham empieza a hacer las cosas como Dios le había dicho, como Dios le había ordenado, y él cree. Hasta ese momento él va creyendo, él va obedeciendo, llega a esta tierra y hace estas cosas importantes, ¿sí? Lo primero que hace después de instalarse es levantar un altar que representa la adoración. Es como tú cuando llegas a un lugar y ya te instalaste, ¿qué es lo primero que tienes que buscar? Después de que buscas escuela, dónde está el centro comercial, dónde va a estar el mercado, que es otra de las cosas más importantes que como cristianos debemos de buscar. Una iglesia, un lugar de adoración, donde congregarnos para invocar el nombre de Dios, para continuar con nuestra adoración, porque es importante que no dejemos de adorar a Dios, que donde estemos invoquemos el nombre del Señor, demos testimonio, sigamos buscando de su palabra, sigamos buscando de su presencia. Aquí es donde el Señor nos habla, donde nos da instrucciones, donde nos dice qué hacer, y Abraham lo hizo. Levanta un altar, invoca el nombre del Señor para seguir adorando. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que para este tiempo Abraham ya se le había cambiado el nombre. Si se fijan cómo está escrito el nombre de Abraham, sin H, ¿sí? Sin H. Todavía no se ha cambiado el nombre de Abraham. O sea, él va en un proceso conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios le ordenó, conforme a su fe, porque vimos en el mapa que viene de una tierra extranjera. Vaya usted a saber qué costumbres, qué dioses se adoraban en ese momento y todo lo que él estaba acostumbrado a hacer. Cuando recibe el llamado de Dios, entonces en él empieza un proceso, empieza un caminar. Y aquí, donde estábamos leyendo, ¿qué dice el versículo número 10, la primera parte? Hubo entonces hambre en la tierra. Hasta ahí. ¿Qué pasó? Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué es lo que le viene a Abraham? La prueba. Como a cada uno de nosotros. Nosotros en nuestro caminar, nadie puede decir que no ha pasado una prueba, que no ha sido probado en su fe, que no ha sido probado por Dios para seguir adelante. ¿Y qué es lo que Dios prueba cuando nos mete a un desierto, cuando viene una situación? ¿Qué es lo primero que se prueba en nosotros? La fe, ¿sí? La fe. ¿Y qué es lo que puede apagar esta fe? ¿Qué es lo que si no estamos firmes, qué es lo que apaga la fe? ¿Qué es lo contrario a la fe? Duda, ¿qué más? Temor, miedo, incertidumbre, angustia. ¿Qué es el hambre, hermano? ¿Qué es cuando dice hubo hambre en la tierra? ¿Quién ha tenido hambre en alguna ocasión? ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo has tenido hambre, Josué? Así prolongado. Cuando ayuno. ¿Cuánto es lo más que has podido ayunar? Seguido. 4 días. 4 días. ¿Y qué se siente? Que te comes por dentro. Ariel, ¿qué se siente tener hambre, hijo? Cuando se me olvida mi desayuno, me voy al trabajo, son 10 horas, 11 horas de no comer nada. Entonces, tremendo. Es tremendo, pero son más o menos un ayuno de 4 días. ¿Quién ha podido ayunar más de 4 días? Sabe lo que es hasta tragar la propia saliva, hasta tragar el agua. O sea, le da uno el primer trago al agua. Bueno, en mi experiencia, duele muchísimo la garganta, muchísimo. Y te quieres comer todo lo que tienes enfrente y no te cabe nada. O sea, el primer bocado, el segundo bocado que ya ingeriste, valió. O sea, vas a la tienda y te compras, ¡oh, yo he terminado mi ayuno!, ¿no? Y vas y te compras todo. No, o sea, ni la mitad, nada te puedes comer porque es una situación.
y llega a ser desesperante. Cuando es un propósito como es un ayuno, Dios te fortalece, te ayuda a seguir adelante, hasta a veces hasta se te olvida, ¿sí? Yo me acuerdo que de las primeras veces que pude tener esta disciplina, hasta los anuncios se me antojaban. O sea, pasaba el camión de la Bimbo y se me antojaba. Y de los comerciales, todo se te antoja y es el día que es donde te ofrecen, pero el que ni pensabas ese día viene y te ofrece, te regala, te da, ¿sí? Así pasa. Pero aquí era una situación muy diferente. Era un hambre en la tierra. O sea, ¿qué significa eso? Que no había ¿qué? No había alimento cerca. O sea, tú tienes hambre y ¿qué haces, Ariel? Si puedes acortar ese tiempo, no te eches a correr a la tienda y te compres algo, ¿no? Ya termina su ayuno, se comprar. Pero cuando hay una hambruna en la tierra, es una situación difícil. ¿Tú qué harías, hermano? ¿Tú qué hubieras hecho ante esa situación? Que te cambias de casa y el lugar en donde estás empiezas a ver que no hay nada, que cerca no encuentras nada. ¿Qué haces? Si ves que a tu alrededor no hay nada, ¿qué vas a tener que hacer? Pues salir, ¿no? Y buscar de la manera que sea ese alimento. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa con Abraham? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo Abraham después de que dice, y hubo entonces hambre en la tierra? ¿Y qué hizo Abraham? Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Sí? Dice, Abraham desciende a Egipto. ¿A qué tierra Dios lo había llamado? A la tierra de Canaán. ¿Puedes poner en el mapa otra vez, Tatis, por favor? Vamos a ver que él estaba aquí en la tierra de Canaán, ¿sí? Y él tuvo que descender, ¿a dónde? A Egipto. Y ahí eran otros 250 kilómetros para llegar a la tierra de Egipto. Literalmente, si vemos el mapa, es hacia abajo, ¿sí? Por eso dice, descendió Abraham a Egipto. Pero cuando la palabra de Dios habla de descender, ¿a qué se refiere? ¿De qué se trata? No solamente es de ir a un lugar, sino espiritualmente, ¿a qué se refiere la palabra descender? Que se equivocó. Que se equivoca, que se aleja, ¿sí? Vimos en el profeta Jonás, ahora que lo estudiamos, ¿sí? ¿Qué hizo Jonás con el llamado de Dios? Dice la palabra de Dios que obedeció, no. Y después de que él recibe el llamado y Dios le dice que vaya a Nínive, ¿qué hizo Jonás? Dice que descendió a Jope, ¿sí? Descendió a Jope para tomar una nave que lo llevara lo más lejos de a donde era el propósito, ¿sí? Entonces, aquí Abraham desciende a Egipto, a un lugar donde Dios no lo había llamado. Ok, hay hambre, hay necesidad, y sabes que ahí puedes encontrar alimento. Pero ¿cuál fue otra de las cosas que hizo Abraham? No solamente descendió a Egipto para buscar alimento. ¿Qué hizo ahí? ¿Con qué propósito fue a Egipto? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Morar. ¿Para qué? Vivir. Morar allá, ¿sí? O sea, no iba a ir nada más a buscar alimento, sino dice que iba a ir a morar allá. O sea, ¿qué iba a hacer? Vivir. Se iba a establecer. ¿Y fue la tierra que Dios le dijo donde tenía que morar? No. Pero él dijo, allá voy a ir a vivir un tiempo en lo que pasa el hambre. Entonces, veamos cómo Abraham va haciendo las cosas. Y aparte de morar allá, ¿qué más hizo Abraham? Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, ¿qué le dijo a Sarai, su mujer? He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa. ¿Y qué más? Y cuando te vean los egipcios dirán, Su mujer es, y me matarán a mí, y a mí me desenterrarán. Y entonces, ¿qué le sugiere Abraham a Sarai? ¿Qué le dice que tenía que hacer? Y ahora pues di que eres mi hermana, para que vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de esta situación? ¿Abraham mintió? ¿Era su hermana Sarai o no era su hermana? Para principio de cuentas. Si era su hermana,
era su media hermana, pero, ¿sí? Eso está en Génesis 20, si quieren vamos a revisarlo rápidamente. Génesis 20, 12 y 13, para que vean que sí era su media hermana. Quien lo tenga lo lee, por favor. Génesis 20, 12 y 13. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermana es. Fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios. Y esto es lo que tú vas a hacer conmigo, que a todo lugar donde lleguemos, ¿qué iba a decir que era? Su hermana. O sea que Abraham ya tenía esto planeado. No era de este momento, sino que acuérdate lo que quedamos. Vas a ser mi mujer, pero al lugar donde lleguemos vas a decir que eres mi hermana. ¿Tú qué hubieras hecho, hermana? ¿Tú qué le hubieras dicho? Ah, sí, cómo no. ¿Verdad? Obviamente dice que pero sí era su media hermana, pero no lo hizo con esa intención. ¿Con qué intención hizo Abraham esto? ¿Por qué Abraham dijo, vas a decir que eres mi hermana? No solamente por el aspecto de Saraí, ¿sí? Imagínense, hermanas, llegar a los 75 y que nos digan, ¿estás bien, hermosa? Híjoles, qué bueno fuera. Ya que va pasando el tiempo y ni modo, así pasan las cosas, ¿no? Pero aquí, ¿sí? No era el propósito solamente ese, sino que, aparte de que Abraham sabía que su mujer era hermosa, al decir que era su hermana, ¿qué creen que iba a pasar? Le iban a dar cosas. A ver, ¿ves? Llegas a un lugar y dices, ay, tu hermana, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, Abraham, Ari, llegas con Tatis y le dices, un carro y una moto. Mínimo, ¿no? Mínimo, ¿qué quieres con mi hermana? Sacas provecho de la situación, ¿sí o no? Sacas de tratar de sacar provecho. Y más sabiendo cómo son en esa región, ¿sí? Más sabiendo cómo son en esos lugares, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les gusta llegar con su hermana o que su hermana vaya con ustedes a un evento? No, no les gusta, ¿verdad? No, hacen como que no la conocen, muchos de ustedes, ¿no? Pero bueno, aquí Abraham era por dos cosas, ¿sí? Él temía que lo mataran si sabían que era su esposa para quedarse con su mujer. Entonces dice, no, vas a decir que eres mi hermana y así le sacamos provecho a la situación. ¿Y qué creen que pasó? Vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Fíjense nada más cómo la describe, ¿eh? En gran manera, no solamente hermosa, sino en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. No solamente de un príncipe, sino a casa de Faraón. E hizo bien que a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces, ¿qué pasó? Ándale, que le sale el plan a Abraham, ¿no? ¿Consiguió lo que quería? ¿Se hizo lo que él pensó? Pero te pregunto, hermano, ¿era la voluntad de Dios? ¿Fue lo que Dios le mandó? ¿Fue lo que Dios le dijo? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué era bendecido? Porque era una promesa. ¿Qué le dijo Dios? Yo voy a bendecir a quien te bendijera, y a quien te maldijera lo voy a maldecir. Fue una promesa de Dios para Abraham. Pero no era el propósito de Dios que él morara en la tierra de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? No era lo que Dios le pidió. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Vamos a ver. Mas Jehová, versículo 17, ¿qué pasó? Hirió a Faraón y a su casa ¿con qué? Grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. ¿Abraham pecó, hermano? ¿Abraham pecó? ¿Por qué hirió Dios a Faraón? Porque no era la voluntad de él que eso pasara, ¿sí?
Dios usa a todos los gobernantes del mundo, no solamente a uno solo. Él a quien quiere va a usar, y como quiere Él se va a manifestar, con tal de cumplir su propósito. Recuerden que Dios es quien le dijo: te bendeciré, te engrandeceré y haré de ti. Es palabra de Dios. No es algo que Abraham le pidió a Dios: por favor Dios, bendíceme, haz de mí una nación, engrandéceme. No, Dios le dijo: voy a hacer de ti, y la palabra de Dios se iba a cumplir. Pero, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que estamos viendo durante todo esto, hermano? Qué importante son las tomas de decisiones de nuestros gobernantes. Recuerden que Abraham es de quien iba a surgir, ¿qué? Una nación, ¿sí? Una nación. Y si vemos la vida de Abraham, cometió muchos errores, ¿sí? El propósito de Dios se cumplió, pero en su vida hubo errores. En la vida de nuestros gobernantes, qué importante, hermano, es la toma de decisiones de ellos. ¿Afecta solamente a ellos? ¿Afecta solamente a los que están cerca? ¿A quiénes afectan? A toda una nación, a todo un pueblo, ¿sí? Por eso es bien importante. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? ¿Qué es lo que Abraham tenía que hacer en estos momentos? No salirse del plan de Dios. ¿En qué momento vemos que él, cuando llegó a Egipto, edifica altar e invoca el nombre de Dios como lo hizo en la tierra de Canaán? ¿Hizo eso en Egipto? No lo hizo, ¿sí? No lo hizo. No invocó a Dios, no buscó de su presencia. Él se apoyó en su propia prudencia. Él se apoyó en lo que él creía que era bueno, mas para Dios no era bueno. Confió solamente en él y en su mujer, en sus propios planes, ¿sí? Recuerden que la desobediencia trae consecuencias. La obediencia trae seguridad, trae bendición. Y en este momento Abraham no estaba permaneciendo en el propósito de Dios, pero a pesar de todo, Dios iba a cumplir su propósito. Y quiero que me acompañes a Hebreos 11, versículos 8 al 10. Hebreos 11, versículos 8 al 10. Y ven nada más lo que esta palabra nos dice. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero fíjense lo que dice el 10: porque esperaba la ciudad que tiene como fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. El arquitecto y constructor de todo esto, ¿quién era? Dios. Así es que se iba a cumplir la palabra de Dios, porque Él fue el arquitecto, porque Él es el constructor. Y vemos que hasta el día de hoy se ha cumplido su promesa. Obviamente falta, ¿no? Falta la restauración completa del pueblo de Israel, pero eso ya está establecido también. Ya tiene un tiempo establecido por Dios. Hermano, ¿qué es lo que te quiero invitar con esta palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de esta palabra? Cuando Él es el constructor de nuestras vidas, pase lo que pase, van a hacer las cosas. Él va a cumplir su propósito, Él va a cumplir su palabra. Tenemos que someternos a su voluntad, tenemos que estar dentro de sus propósitos. Y en nuestra nación, hermano, tenemos que orar y pedirle a Dios por nuestros dirigentes, para que ellos puedan escuchar la voz de Dios. ¿Quién cree que Dios puede hablarle a nuestro presidente? ¿Quién cree que Dios puede hablarle a un senador, a un diputado, a un alcalde? Le puede hablar en sueños, como lo hizo con muchos gobernantes, para que en ese momento se levanten y digan: yo no apruebo esa ley. ¿Saben qué ley está pronta a aprobarse? Que ya pasó al Senado: la militarización de la Guardia Nacional. ¿Saben lo que implica esa decisión, hermano? ¿Por qué quiere nuestro presidente esa situación? Porque así tiene a todos de su lado.
Vemos, por ejemplo, en países como en Nicaragua, no sé si han visto las noticias, todo el ejército y toda la policía está del lado del presidente y lo que dice el presidente se hace. En Cuba es lo mismo, en Venezuela es lo mismo, aquí se quiere hacer lo mismo con la militarización de la Guardia Nacional, ¿sí? Y es algo que ya está aprobado por los diputados y ya pasó al Senado. Tenemos que pedirle a Dios que las decisiones de nuestros dirigentes sean conforme a su voluntad. Si es su voluntad, que se haga, y si no, que se derribe toda decisión mala. ¿Cuántas cosas por debajo ha tomado el Senado? ¿Cuántas cosas? Estamos distraídos con la muerte de la reina Isabel, estamos distraídos con otras cosas, mientras por acá se toman decisiones importantes para nuestro país. Hermano, quiero que te pongas de pie y que conforme a esta palabra, conforme a lo que Dios ha puesto en tu corazón en este momento, intercedamos por nuestro México. ¿Quién se quiere unir a esta oración? ¿Quién quiere pedir por nuestros dirigentes para que el Señor los ayude a tomar buenas decisiones para que estén dentro de su propósito? Padre Santo, en esta mañana, Señor, queremos pedirte por la vida de nuestros dirigentes, Señor. Tú eres el que construye, tú eres el arquitecto, Señor. Sabemos cuando es tu propósito, nada puede quitarlo, nada puede apartarlo, Señor. Así que te pedimos, Padre, que el propósito que tú tienes para nuestro México se cumpla, Señor. En tu voluntad pedimos, Padre, que tengas misericordia de nuestros dirigentes, de nuestro presidente, de los diputados, senadores, de todos aquellos, Señor, que están en eminencia. Por favor, ayúdalos, háblales, Señor, interrumpe cualquier ley que no es conforme a tu propósito. Derriba, Señor mi Dios, toda toma de decisión que no es conforme a tu voluntad, porque nos afecta a todos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de la iglesia en México, ten misericordia de nosotros que hoy clamamos por nuestra nación, la bendecimos, Señor, la amamos, Padre Santo, no solamente por estas fechas, Señor, sino que usted nos ha puesto en este lugar para hacer luz, y hoy bendecimos a nuestra nación y pedimos, Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a seguir recibiendo palabra de parte de nuestro Dios, amén. Estamos de fiesta, estamos con temas dedicados a nuestra nación y vamos a seguir viendo el libro de Génesis, pero ya no con Abraham como personaje principal, sino ahora vamos con su hijo. ¿Cuál es su nombre? Isaac. Así que vamos al capítulo 26 del libro de Génesis. Le vamos a dar lectura alternada del 1 hasta el 6. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? ¿Cómo dice el subtítulo? Isaac en Gerar. Dice la palabra de Dios así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le haré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Amén, hermano. Vemos una misma dificultad. No es un déjà vu el que está teniendo. Estamos viendo la misma situación ahora en el hijo. Dios, a través de las vidas, hermano, de muchos personajes en la Biblia, como lo pudimos ver ahorita con Abraham, viven diferentes adversidades. Vemos en sus vidas adversidades, vemos en sus vidas dificultades. Vemos a un David que estuvo bastante parte de su vida huyendo de un rey loco y estuvo de dificultad en dificultad. También vemos más adelante a un Pablo que estuvo huyendo por predicar la palabra, era perseguido, y así cada personaje tuvo sus batallas, tuvo sus luchas, y todas estas eran ocasionadas por decisiones que ellos tomaron.
de la decisión de Pablo por seguir a Dios y predicar la palabra, por eso lo perseguían. La decisión de David de enfrentarse a un poderoso gigante y no tenerle miedo a quien se le enfrentara. Esa fue la decisión que tomaron y pagaron las consecuencias. Para bien o para mal, nosotros tomamos decisiones día con día y nos hacemos cargo y responsables de eso que nosotros decidimos. Por qué camino ir, qué comer, qué vestir, cómo hablar, a quién dirigirnos, con quién estar. Todo el tiempo depende nuestra vida de las decisiones que tomamos. Hay veces que lo que nos ocurre a nosotros no depende de las decisiones, pero hay veces que sí. ¿Cuándo no depende de nosotros? Acabamos de pasar una dificultad tremenda con la pandemia, con el COVID-19. ¿Fue nuestra culpa? ¿Fue nuestra decisión? ¿Alguno de ustedes fue el que se comió el murciélago? No fue nuestra culpa, pero nosotros tuvimos que lidiar con esa dificultad. En el caso de Abraham, que acabamos de ver, era culpa el hambre que se estaba viviendo en la tierra. Es la culpa de Isaac que se estuviera viviendo hambre en esa tierra. Pero las decisiones que tomamos a partir de esa dificultad es lo que nos marcan a nosotros. El buscar a Dios o no buscar a Dios. El hacerlo por nuestras propias fuerzas o con las fuerzas de nuestro Dios. Las decisiones que tomamos siempre están involucradas en todo tiempo, en todo momento. En qué trabajo nosotros vamos a tomar, en dónde vivimos, hacia dónde nos dirigimos. Y estas decisiones que tomamos a veces no solamente nos afectan a nosotros, sino también afectan a terceros. Afectan a hijos, a familias, amigos, vecinos y a las personas que nos rodean. Todas esas decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para los demás, para bien o para mal. Y entonces, hermano, en el camino de la fe, estas decisiones también son bien importantes. La decisión de seguir a Dios día con día es algo que te va a beneficiar a futuro. O el dejar a Dios a un lado también va a traer consecuencias para tu vida. En esta vida de fe es importante que nosotros sepamos bien las decisiones que vamos a tomar. Un día nosotros podemos estar cerca de Dios, dedicar un día de oración, dedicar un día de buscarlo en su palabra y podernos sentir tan plenos y tan llenos de Él. Pero al otro día podemos tomar la decisión simplemente de cerrar nuestra Biblia y irnos por otro lado. Y dedicarle el tiempo a la televisión, dedicarle el tiempo tal vez a otra salida o a alguna amistad. Las decisiones nos van a llevar a ese rumbo que va a tomar nuestra vida. Las decisiones traen consecuencias, hermano. Los padres traen consecuencias para los hijos. Un jefe de una empresa trae consecuencias para los empleados. Un presidente trae también consecuencias para los que en esa nación habitan. Eso es un hecho, hermano. Entonces hay que cuidar esta situación. Es así, hermano, como vamos a relacionar el tema del día de hoy con la palabra de nuestro Dios. Vamos a volver a leer los primeros 2 versículos. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primer hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. El 2, hermano. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra para ti. Usted y yo, hermano, jamás hemos pasado por un hambre como la que Isaac estaba pasando. Jamás hemos estado pasando por un hambre como la que Abraham pasó en ese momento. Para nosotros tal vez es difícil ponernos en sus zapatos porque no hemos vivido una situación igual. Tal vez la pandemia fue lo más semejante a lo que hemos pasado en dificultades tal vez económicas, de trabajo, de no poder salir, de no poder ir a algún lado. Pero realmente en México no sufrimos tanto como en otros países. En otros países de plano no encontraban ciertos productos, no encontraban cierto tipo de alimento. Y la represión y la dificultad fue aún mayor, pero nosotros no hemos pasado por esta situación. Aquí vemos a un Isaac que se está enfrentando a una dificultad sumamente difícil. Así como fue probado Abraham, así también llegó el momento de que fuera probada la vida de Isaac. Isaac no había figurado grandemente en este pasaje hacia atrás. No lo habíamos visto muchas veces actuar, no habíamos visto mucho de él. Pero ahorita llegó su momento, llegó el punto donde él tenía que probar, tenía Dios que ver si era digno de que renovara Dios su pacto con él, que esta bendición que le dio a Abraham, esta promesa podía ser depositada en el que sigue. Tenía que ser probada esa fe para ver si era digno de llevar este estandarte, de poder cargar con esta responsabilidad que él tenía. Y esto, hermano, iba a ser probado por esta dificultad semejante a la que pasó su padre. ¿Y cuál iba a ser?
la decisión que él iba a tomar, cómo él iba a afrontar esta dificultad que se le estaba presentando. Vamos a verlo en las escrituras. Dice nuevamente del 1, el 2 y hasta el 3. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te di. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios lo detiene, le dice: no desciendas a Egipto. En su tiempo Dios le dijo a Josué que no se desanimara. Le dijo: no te desanimes. ¿Por qué Dios nos dice esto? Porque Él sabe que estamos pasando por esto. Un papá no regaña a un hijo porque se está portando mal cuando se está portando bien. Lo regaña cuando está teniendo una conducta indebida. Dios le estaba diciendo a Josué en su tiempo: no te desanimes, porque lo estaba viendo que ya se estaba desanimando, como que la carga sobre él era mucha. Lo mismo estamos viendo aquí con Isaac. Le dijo: no desciendas a Egipto, no te vayas para allá, no vuelvas a cometer lo que hizo tu padre. No vayas para allá. Intervino antes de que pudiera suceder este acontecimiento, hermano. Pero vemos que era tal vez normal que Isaac volteara a ver a Egipto, una tierra que era bendecida, que tenía comida, que tenía alimento, que tenía la solución al problema que estaba viviendo en ese momento Isaac. Era normal que volteara allá. También era normal porque él conocía lo que había hecho su padre, porque él tenía un ejemplo. Muchas de las familias mexicanas, muchas de las familias en general, tienden a repetir ciertas conductas que han pasado de generación en generación. No me dejará mentir cómo el alcoholismo se ha repetido de generación en la mayoría de las familias en México. No me dejará mentir que la drogadicción también es un factor que pasa y pasa. La religión, muchas veces uno le pregunta: ¿qué religión profesas? No, pues mi papá era católico, yo soy católico, y mi abuela era católica, y mis antepasados también creían en tal, y son conductas que se van repitiendo. El machismo, ¿cuántos años no vienen atrás de ese tipo de conductas? Que así son las formas en las que se manejaban las familias, y se repiten. Es un factor que interviene en las decisiones que nosotros tomamos. Pero depende de nosotros seguir esa conducta o no seguir esa conducta que estamos viendo reflejada ahí. Entonces podemos entender un poco por qué era que Isaac ya había tomado la decisión. Podemos dar a entender que Isaac ya estaba decidido: voy a hacer lo que hizo mi padre, voy a descender a esa tierra donde está la solución, donde puedo hallar alimento. Porque para este punto, hermano, Isaac ya tenía familia. O sea, Isaac no solamente estaba pensando por él, porque a veces es bien fácil, digo, pues a quien voy a afectar con mis decisiones, a mí nada más. Pero cuando tienes una esposa, pero cuando ya tienes tus hijos, tienes que hacerte consciente, tienes que hacerte responsable, porque todas las decisiones que tú vas a tomar van a tener consecuencias positivas o negativas para tu familia. Entonces Isaac, en su dificultad, dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y tomó este factor que vio en su padre, esta conducta, para ir directamente para allá. Pero nuestro Dios intervino e interrumpió esto para que no hiciera ni cayera en las mismas dificultades que cayó su padre. Vamos a volver a leer el 1 y el 2. Léalo usted, hermano, por favor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te doy. Amén, hermano. Era tiempo de romper con esta tradición familiar, si lo quiere ver de esta manera. Tenía la oportunidad Isaac de hacer algo diferente. Nosotros tenemos esa misma oportunidad. Hay muchas cosas, muchas conductas, muchas creencias que hay aún en nuestras familias que nosotros tenemos, y Dios nos da la oportunidad de romper con todo eso. No sé si usted lo ve de esa manera, pero puede echar un ojo atrás a ver abuelos, a ver incluso papás que tienen ciertas conductas, que tienen ciertos errores, y Dios nos da la oportunidad primeramente de conocer su palabra para poder cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Y qué cree? También
de las que vienen más adelante. Dios siempre nos da esa oportunidad de poder decidir. Nuestra familia juega un factor importante en nuestras decisiones, pero queda en nosotros y el mover de Dios para poder cambiar y remediar todo eso que estamos viviendo. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Quien lo encuentre le da lectura, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese la versión que maneja Dios habla. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Debemos de renovarnos, pero renovarnos ¿bajo qué preceptos? ¿Bajo qué mandamientos? Bajo los mandamientos de Dios, para encontrar su buena voluntad. Ese es el objetivo de irnos renovando día con día, como familia, como iglesia y como nación, para nosotros poder buscar la buena voluntad de Dios. Ese es el objetivo de irnos renovando generación tras generación, para tratar de agradar cada vez más a Dios, para tratar de cada vez estar más cerca de Él y ser grato ante sus ojos. Debemos de esforzarnos, hermano. Tenemos esa oportunidad y no la podemos desaprovechar. El versículo 2 de nuestro pasaje original dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Isaac se dirigía a Egipto y Dios lo detuvo justo a tiempo para que no descendiera. Tenemos un ejemplo más adelante en el libro de Ruth. ¿Me podrías poner aquí atrás? Ruth 1:1. Vamos a ver aquí un factor de una familia que descendió de Belén. Aquí dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo también ¿qué? Hambre. La misma situación que vivió Abraham, la misma situación que vivió Isaac, la misma prueba. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo gran hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Descendió a la tierra de Moab. Y no leemos lo demás de la historia porque la conocemos bien. ¿Qué le pasó a esta familia? Todos los varones de esta familia murieron. Pero a causa de la decisión de un hombre, del padre de familia, le mencionaba que es bien fácil tomar las decisiones uno cuando está solo, pero cuando tiene la responsabilidad de una familia entera, pasa a contagiar a los demás. Y no solamente murió el padre de familia, sino murieron también sus 2 hijos. ¿Y cuál fue la consecuencia? 3 mujeres viudas. Por una decisión, por salir de Belén, por salir de la casa de pan, por salir de la bendición de Dios, por tomar una decisión basada en la vista, en las emociones, en lo que ellos creían, hubo muerte. Y eso pasa cada vez que nosotros descendemos y nos alejamos de la palabra de Dios. Una parte de nosotros empieza a morir. Cuando nosotros permitimos que esas tradiciones, que permitimos que esas conductas de nuestra familia se queden arraigadas en nosotros, no estamos muriendo a eso. Entonces no nos acercamos a Dios, no estamos buscando la buena voluntad, no estamos buscando el renovarnos, el buscar sus pies, buscar su trono, buscar glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermano, nosotros no debemos de apartarnos de su presencia, no debemos de apartarnos de nuestro Dios. A pesar de las dificultades, de todo lo que nosotros pasamos, hermano, Dios nos invita siempre a permanecer pegados a Él. ¿Cómo nosotros vamos a aprender que tenemos un Dios que nos sustenta si jamás hemos pasado hambre? ¿Cómo vamos a conocer un Dios que nos sana si jamás hemos pasado por una enfermedad? No es posible que nosotros experimentemos a Dios si no antes hubo una necesidad que saciar. Dios viene a mostrarse como un poderoso gigante en tu adversidad. Pero es necesario que pasemos por esas pruebas, así como lo hizo Abraham, para después de ser Abraham convertirse en Abraham, para que también Isaac pudiera recibir la promesa de parte de Dios. Pero necesitamos esas pruebas, o como usted lo quiera ver, oportunidades, para ver el poder y la grandeza de nuestro Dios. Denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Seguimos en el versículo 2 y dice:
se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Tenía que permanecer obedeciendo la palabra de Dios. Y en esa tierra que le dijo que él se quedara, tenía que morar como forastero. Ayúdenme a leer la última parte del versículo 1. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Perdón, la primera parte del 3. Habita como forastero en este Hasta ahí. ¿Cómo tenía que morar en esa tierra? Dios iba a probar la vida de Isaac con su permanencia y con la obediencia. Y lo que le pidió Dios era que morara como forastero. ¿Usted conoce esa palabra, hermano? Como forastero. Tenemos cerca de donde vivimos aquí en la Agrícola un doctor que viene de Venezuela. Ya tiene aproximadamente unos 5 o 6 años aquí viviendo en la Ciudad de México. Se salió de su tierra, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Cuba y ahorita llegó a establecerse aquí en México. Él está como forastero aquí en esta tierra, en la Colonia Agrícola Oriental. Pero usted no sabe por cuántos problemas ha pasado este doctor. Este doctor tiene un carisma tremendo, tiene bastante conocimiento, sabe cómo tratar a la gente. De verdad que la gente lo busca demasiado por cómo es esta persona, pero ha pasado por muchas dificultades porque no tiene ciertos derechos por ser extranjero, por ser forastero. Este doctor ha estado en diferentes consultorios, en diferentes lugares, porque se han querido aprovechar de él. ¿Por qué? Porque no tiene documentos en regla. Entonces las personas que le han tratado de echar la mano se han aprovechado de él. Entonces él no se ha podido establecer en algún lugar porque está como forastero aquí. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque Isaac estaba como forastero en una tierra. O sea, estaba en una tierra alejada. No es lo mismo estar en tu colonia a las 12 de la noche que estar en otro lugar. No es lo mismo. Tú conoces a los vagos que están ahí en la esquina, tal vez no les hablas, pero ubicas a las personas y tienes cierta seguridad. Tú vas a otro lado como forastero y no te sientes tranquilo. Imagínense este pobre doctor que hace bien su trabajo, pero cada persona que le da trabajo se quiere aprovechar de él, y hasta después de 6, 7 años apenas está poniendo o ha podido poner sus papeles en regla. Entonces podemos imaginar un poco el sufrimiento de Isaac al estar en una tierra prometida y luego pasar a un lugar donde no era suyo, donde no le pertenecía, donde las personas no las conocían. Pero el propósito que tenía Dios al decirle mora como forastero es que él no adoptara las tradiciones, las creencias, las formas de hablar de ese lugar donde iba a morar, porque era una tierra extraña, una tierra que no conocía a Dios, que no glorificaba a Dios. Entonces, este mandato que se le dio a Isaac de mora como forastero también es para nosotros. Nosotros moramos en esta tierra, en este mundo, como forasteros. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no debemos de adoptar las creencias, no debemos de adoptar las formas de pensar, las formas de actuar de este mundo, porque nuestra vista siempre tiene que estar en lo eterno, en Dios. ¿Y yo a qué me quiero referir con esto? Con el tema que estamos viendo de México, hermano. Nosotros estamos orgullosos de ser mexicanos, pero que esa no sea nuestra identidad. Porque así como México tiene muchas cosas buenas, su gastronomía, sus paisajes, sus playas, tantas cosas que tiene, también hay muchas cosas que caracterizan a un mexicano que son bastante malas. Somos uno de los países más idólatras, somos un país de los mayores exponentes que adoran a la muerte, que tienen el narcotráfico metido hasta las entrañas, la corrupción metida hasta las entrañas. Entonces nuestro Dios nos dice que sí tenemos que respetar el lugar donde estamos, pero que nuestra identidad está en Dios. Primeramente somos cristianos, primeramente somos hijos de Dios antes que mexicanos. ¿Por qué? Porque desde nuestra posición de hijos de Dios podemos contribuir más a esta nación que como mexicanos. Entonces, primeramente tenemos que encontrar nuestra identidad como cristianos antes que como mexicanos. Primeramente tenemos que afianzarnos bien en la palabra de nuestro Dios para que de esa manera podamos bendecir a esta nación. ¿Con qué? Con oraciones, con palabra, con compartir su mensaje con todas las personas que nosotros conocemos. Nuestro Dios nos llama a ser forasteros porque no pertenecemos a las costumbres de esta tierra. No pertenecemos a la forma de hablar, a la forma de pensar, a este movimiento que se hace en este país. Nosotros somos hijos de Dios
somos cristianos y desde ahí podemos bendecir esta nación con todo lo que somos, con lo que ha puesto Dios en nuestras vidas. Y eso es algo que debemos de entender. ¿Cuántas personas hay en este lugar? ¿30? ¿40? 40 hijos de Dios que pueden hacer demasiado por esta nación. Porque la decisión que tú tomes el día de hoy va a tener consecuencias eternas. El que tú creas en Dios, el que tú te esfuerces por buscar a Dios, por buscar tu identidad en Él, va a tener consecuencias también para esta nación, para tus generaciones enteras. Si Abraham no hubiera atendido a la voz de Dios, a pesar de sus equivocaciones, no hubiera volteado a ver nuevamente a Dios, tal vez hubiera perdido Isaac. Si Isaac no hubiera obedecido al mandato y a la voz de Dios, ya no hubiera llegado Jacob. Y así, fíjese la importancia del poder obedecer a nuestro Dios. Y que de estas personas que creyeron, de estos patriarcas, nació toda una población, nació toda una cantidad de personas tremendas que glorifican el nombre de nuestro Dios. Póngase de pie, hermano, ahí en su lugar. Nuestro Dios quiere que afiancemos nuestra identidad en Dios, que recordemos que somos hijos de Dios y desde ahí poder exaltar su nombre y de ahí nosotros poder interceder por esta preciosa nación que tenemos. Cierre sus ojos, hermano, vamos a hacer oración. Padre Santo, te queremos agradecer, Señor, porque te conocemos, porque has depositado de tu bendición en nuestras vidas, Padre, porque tenemos el privilegio de decir que somos tus hijos, que tú nos has escogido a nosotros, Padre, que has depositado en nosotros tu confianza, Señor, y nosotros no queremos desaprovecharla, Padre. Nosotros no queremos descender y apartarnos de ti. Nosotros no queremos darte la espalda, Padre. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que pase, Señor, nosotros queremos aprender a conocerte a ti, Señor, en esos momentos de dificultad, Padre. Muéstranos tu poder, Señor, muéstranos tu misericordia, Padre, ante nuestras equivocaciones, Señor. Permite que nosotros podamos romper con todas estas características de nuestra familia, Padre Santo. Si vivíamos en una familia idólatra, si vivíamos en una familia que no te conocía a ti, Señor, hoy se rompe con todo esto porque tenemos la oportunidad de bendecirte, Señor, y de conocerte y de alabarte, Padre. Bendecimos tu nombre porque ha llegado la luz a nuestra familia, Padre. Seamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación, Señor. Nosotros hemos decidido glorificar tu nombre y afianzarnos en ti, Padre. Pararnos sobre la roca, Señor, que eres tú, y glorificar tu nombre, Señor, y buscarte cada día más, Padre. Permanecer y mantenernos firmes en todo momento, Padre. Buscarte a ti, Señor. De esa manera bendecir a esta nación, Padre Santo. Que de México, Padre, se puede hablar que es un país, Señor, que te glorifica y que te exalta. Que no se hable del narcotráfico, que no se hable de un país corrupto, que se hable que es un país y una nación que te busca y que dobla su rodilla delante de ti, Padre Santo. Hoy te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos sido participantes, Señor, de cosas malas, de cosas, Señor, que no te agradan a ti, Padre, y que están contagiando a esta nación. Permite que nosotros seamos instrumentos, Padre, para cambiar la situación. Que nosotros seamos esos instrumentos que no han descendido a Egipto, que no han volteado su mirada, Padre, a lo más tentador, Señor, a la solución rápida, Padre, a lo que a nuestra vista nos agrada, sino que nosotros decidimos permanecer y afianzarnos solamente en ti, Señor. Ayúdanos y esfuérzanos día con día para seguirte encontrando, Señor. No queremos cansar, sino queremos correr directo a la meta, y la meta eres tú, Señor. Renueva nuestra